estar en un congreso como este. Hace unos meses me encontraba en mi querido Madrid, como bien ha dicho Manuel, en mi tiempo libre. Y en ese tiempo libre, en concreto aquel día, pues me acerqué a la Casa de América, en una exposición que había sobre la exploración por el Pacífico, porque se cumplían, creo que 500 años del descubrimiento del Pacífico. En esa exposición me llamó muchísimo la atención un grabado que había del año 1617 de un grabador holandés, se llamaba Janssen Josson Jansonius, y este Jansonius había hecho un grabado de Sevilla, precisamente, un grabado en el que pues presentaba desde el río toda la vista de Sevilla, cada edificio con su nombre, incluso salía donde estaba la casa del hijo de Colón, y como cabecera de este grabado ponía unas palabras que me llamaron muchísimo la atención y que he recordado cuando estaba preparando esta comunicación, ¿no? Decía allí Jansonius, con su español defectuoso, pero con mucho atractivo para nosotros: quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla. Cuando yo recibí esta invitación, la verdad es que me acordé de estas palabras, porque realmente cuando venimos a Sevilla descubrimos, como decía Julián Marías, ¿no? Que según nos vamos acercando nos van surgiendo unas raicillas que nos hacen arraigar en esta tierra, ¿no? Tendré que volver sobre el tema de la relación de Julián Marías con Andalucía al final de mi exposición, por así decir, por necesidades del guión, ¿no? Por lo que él ha contado de esta ciudad y de esta tierra en relación con el tema de la mujer. Bien, mi exposición se va a centrar en un tema muy concreto de la obra de Julián Marías, que es la mujer como un tema filosófico. La pregunta aquí sería que ¿por qué no ha surgido la mujer como un tema filosófico hasta el siglo XX? Bueno, puede parecer que la mujer ha interesado al hombre siempre, y efectivamente así ha sido. Desde que tenemos pruebas documentales de la historia nos encontramos esto: la mujer ha interesado al hombre, como ha mostrado pues, en la pintura, por ejemplo, o en la literatura, o en la propia historia. Pero ¿por qué no ha surgido como un tema filosófico? Pues la cuestión que nos van a plantear tanto Ortega como Julián Marías es porque en realidad no ha surgido hasta el siglo XX una filosofía que nos permita encuadrar a la persona y desde esa comprensión de la persona entender a la mujer. Y entonces vamos a ver un poco qué es lo que ha aportado Julián Marías en este campo, qué es lo que él ha dicho que es la persona, y en ese sentido ha podido ofrecer las categorías personales adecuadas para comprender quién es la mujer, ¿no? Bien, la filosofía, ha definido Julián Marías, es la visión responsable. Justo ahora, antes de la exposición, hemos estado viendo el libro de Harold Raleigh que se titula precisamente así, La visión responsable. Esto es lo que decía Julián Marías, que es la filosofía. Y fijaros que es la filosofía no es simplemente elucubrar con la cabeza, no son solamente ideas, tiene una parte muy visual. Y él dice además que cuando se pierde esta faceta visual de la filosofía es como que ya se está convirtiendo casi en una escolástica, ¿no? En una repetición de lo que otros han dicho. ¿Y qué es lo que quiere decir María con esto de que la filosofía es la visión responsable? Él va a decir así en su libro Antropología Metafísica, del que ya hemos oído hablar en la ponencia anterior, de 1970, que considera que es su obra filosófica más importante. Dice así sobre este aspecto: lo decisivo es que la verdad filosófica no consiste solo en el momento de la aletheia, el descubrimiento o patentización, y por tanto la visión. Requiere al mismo tiempo el afianzamiento o posesión de esa realidad vista. La filosofía es descubrir y ver, poner de manifiesto. Si una filosofía no es visual, deja de ser filosofía, o es la filosofía de otros. Pero no basta con ver, hace falta además dar cuenta de eso que se ve, dar razón de sus conexiones. Por eso propuse hace algún tiempo una definición de la filosofía, la visión responsable. Bien, pues esto es precisamente lo que él ha hecho con el tema de la persona. No hace falta solamente ver, sino hace falta establecer esas conexiones de la realidad. Él va a decir precisamente que la razón es esto, la aprehensión de la realidad en su conexión. Y cuando hacemos esto es cuando encontramos cuando podemos dar razón de la realidad, ¿no? Bien, pues entonces hasta el siglo XX nos encontramos con que no hay una reflexión directa sobre lo que es la persona. Todos sabemos esta reflexión del mundo griego sobre el prosopón o la máscara de los actores, pero en realidad el tema de la persona no ha surgido pues hasta el siglo XX. ¿Y por qué no? Pues porque hasta el siglo XX, con Dilthey, sobre todo con Heidegger, pero también con Ortega y con Julián Marías, no aparece el tema de la vida humana como una cuestión filosófica. Es con Ortega realmente con quien se plantea este tema. ¿Por qué? No lo sabemos, pero quizás es algo tan evidente para todos, es lo que tenemos más a mano, que no nos hemos puesto a pensar sobre ello teóricamente.
Bien, pues esto justamente es lo que nos plantea Ortega en su libro de 1914, Meditaciones del Quijote. En ese libro aparece el hecho de que yo soy yo y mi circunstancia. ¿Qué es lo que significa esto? Pues significa sobre todo una superación de las dos corrientes anteriores que habían terminado por llevar a la filosofía a un callejón sin salida. Esas dos corrientes van a ser el idealismo y el realismo, es decir, la realidad son las ideas o la realidad son las cosas, y como no se puede salir de esos dos callejones, lo que hace Ortega es plantear precisamente eso. No es que la realidad solamente sean las cosas o solamente las ideas, es que la realidad son el yo con las circunstancias y además en una relación de dinamicidad, ¿no? Las dos cosas, el yo y las circunstancias haciendo cosas juntos, eso va a ser la vida humana. Y precisamente gracias a eso Ortega va a superar tanto el realismo como el idealismo. Es decir, que ahí, en ese libro Meditaciones del Quijote, es donde nos encontramos el punto de partida para hacer una filosofía de la vida humana. Y de aquí, partiendo de este libro Meditaciones del Quijote, es cuando vamos a llegar a esta idea de Ortega de que la razón es vital, es decir, también una superación del idealismo y del realismo. Bien sabemos que Descartes había dicho que el hombre es una cosa que piensa y que pues, en realidad lo que importa son las ideas y las cosas quedan como aparte, hay como una disyunción, ¿no? Una separación entre la res cogitans y la res extensa. Bien, pues lo que va a hacer precisamente Ortega en ese libro de Meditaciones del Quijote va a ser superar esa posición de Descartes. Y fijaros lo que eso significa, ¿no? Hacer una filosofía, hacer una metafísica en español. Va a llegar a decir incluso que no se puede definir al hombre como la res cogitans. ¿Por qué no? Porque no somos cosa, eso es lo primero, no somos una res. Y lo segundo, porque no solo somos cogitans, también somos amans, también somos sentimentals, somos muchas más cosas que cogitans. Entonces, en ese sentido, va a decir Ortega que la persona es una res dramática, es decir, que en esta relación entre yo y su circunstancia se va a dar esa dinamicidad, se va a dar ese carácter dramático. Entonces, en ese sentido, ahí sí que podemos comprender lo que es la vida humana. Bien, pues este va a ser el contexto, por así decir, el alvéolo, donde nosotros podemos insertar el tema de la persona. El tema de la persona sí ha surgido en Ortega en un cierto modo, por ejemplo, cuando dice que no se puede hablar de la persona como un compuesto de cuerpo y alma, como se ha estado hablando durante casi toda la historia de la filosofía, sino que cuando hablamos de la persona tenemos que tener en cuenta estos dos elementos, el yo y la circunstancia. Y precisamente por eso vamos a poder decir que la persona es proyecto. Es decir, eso que el yo está haciendo con la circunstancia y la necesidad que tiene de la circunstancia para seguir siendo el quien que quiere llegar a ser. Pues vamos a poder decir que la persona es proyecto. Pues esta idea de Ortega es la que va a recuperar Julián Marías, sobre todo en su libro Antropología Metafísica, y después de ese todo lo que ha ido surgiendo. De hecho, tiene un libro que se llama precisamente así, Persona, otro que se llama el Mapa del Mundo Personal y los libros sobre la mujer. En todos esos libros es donde él va a plantear que la persona es un alguien corporal. Esto es una definición de la antropología metafísica y en realidad aquí se va a encontrar, es la primera definición, por así decir, de lo que es la persona, sin acudir a las categorías aristotélicas. Bien sabéis seguramente que pues, Aristóteles utiliza las categorías de sustancia y accidentes, de materia y forma. Esas categorías son difíciles de aplicar a la persona y eso explica por qué no se ha llegado al tema de la persona hasta el siglo XX, porque de alguna manera no nos permiten expresar esa dinamicidad de la que estamos hablando, no nos permiten expresar que la persona está hecha de algún modo ya, pero todavía sigue haciéndose. No nos permiten expresar tampoco que sí, la persona es perfecta, pero no lo es del todo de la misma manera que las cosas. Nos permiten expresar algunas cosas de la persona, pero no nos permiten expresar otras muchas. Y en concreto, el tema de la mujer es muy difícil de insertar en esas categorías metafísicas porque no nos permiten. Por ejemplo, si hablamos de sustancia y accidentes, ¿dónde se inserta el tema de que somos hombres o mujeres? No se puede insertar ahí. ¿Es un accidente? No diríamos que es un accidente. Entonces, ha sido complicado pensar el tema de la mujer filosóficamente por eso, porque las categorías desde las que se partía no eran las adecuadas. Pues esto es lo que va a hacer precisamente Julián Marías en ese libro, Antropología Metafísica, siguiendo esa estela abierta por Ortega desde las Meditaciones del Quijote, diciendo esto, que en realidad la vida humana es el yo y las circunstancias y que tenemos que hablar de la persona como un proyecto. Lo que ha hecho Julián Marías en este libro Antropología Metafísica será precisamente desarrollar esa idea de Ortega y hacer una metafísica, por así decir, desde el verbo estar y no tanto desde el verbo ser como se ha hecho desde la filosofía clásica. ¿Y cuáles van a ser estas categorías? Bien,
Bien, Julián Marías en este libro Antropología Metafísica va a desarrollar esas potencialidades del verbo estar. Fijaros que es un verbo muy especial porque otras lenguas no lo tienen. Con el verbo estar, ¿qué podemos decir? Podemos expresar el desde a partir del cual nos proyectamos hacia lo otro y de esa manera podemos expresar esto que estamos intentando decir, que el yo está en completa dinamicidad con la circunstancia, que de alguna manera está hecho, pero no del todo, y se sigue haciendo. Julián Marías, de hecho, tiene una definición de la persona también, que es, la persona es quien puede seguir siendo más, es poder ser más, es decir, que no estamos hechos nunca del todo. Y el verbo estar precisamente nos va a permitir hacer esto, decir que estamos, por así decir, instalados, pero de alguna manera nos seguimos haciendo a nosotros mismos. Es decir, que nos va a permitir decir otras muchas cosas que no nos permite, por ejemplo, el concepto de sustancia aristotélico. Aquí está el interés del verbo estar. ¿Qué más nos va a permitir desarrollar esas potencialidades del verbo estar? Pues Julián Marías lo ha hecho cuando ha dicho, por ejemplo, que un concepto fundamental de la filosofía, de la metafísica de la persona, va a ser el concepto de instalación. Es precisamente, por así decirlo, el sustantivo que surgiría si nosotros desarrollamos esa potencia metafísica del verbo estar. ¿Qué es instalación para Julián Marías? Pues va a ser ese desde a partir del cual nos proyectamos, pero esta instalación va a estar unida con otro proyecto, con otro tema que él desarrolla en ese libro, Antropología Metafísica, que sería el vector o el proyecto. Es decir, que todas las instalaciones van a ser proyectivas o vectoriales. Y con esos dos conceptos, instalación y vector, pues son los que él va a decir que se puede hablar realmente de la persona, expresando esas facetas que estoy explicando que faltan en la filosofía clásica. Bien, entonces, con esas categorías, instalación proyectiva o instalación vectorial, porque muchas veces las utiliza así, seguidas, esos dos conceptos son precisamente los que nos van a servir para llegar hasta el tema de la mujer. ¿Por qué? Porque Julián Marías va a decir que precisamente hay una serie de aspectos dentro de la persona que se van a poder definir con estas categorías. El tema de la mujer va a ser precisamente ese. ¿Por qué? Julián Marías va a desarrollar lo que él llama la estructura empírica, que sería un concepto intermedio entre lo que ha desarrollado Ortega, lo que os he contado antes sobre la metafísica de la vida humana, que sería como el nivel teórico, el que estaría pues, más como la metafísica de la vida humana, y mi vida, es decir, la que decimos cuando yo soy yo en mis circunstancias. Lo que falta entre todo lo que ha desarrollado Ortega y el yo de mi propia vida sería lo que Julián Marías ha denominado la estructura empírica, que serían todas esas condiciones necesarias y por eso universales que se dan en toda vida humana. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Para explicar esto, él pone algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros acudimos al diccionario y queremos ver la definición de triángulo, pues lo que nos encontramos es como una descripción teórica de lo que es el triángulo. Cuando vamos a la definición de lechuza, por ejemplo, un animal, ¿qué es lo que nos ofrece el diccionario? Pues una descripción de lo que hace toda lechuza. Pero ¿y si vamos al diccionario y buscamos la palabra Cervantes, por ejemplo? Pues lo que nos encontramos es algo muy diferente a la definición que se nos ofrece en el caso del triángulo o en el caso de la lechuza. Lo que nos encontramos es una biografía, ¿verdad? O sea, lo que nos encontramos es una historia, se nos cuenta una historia de lo que ha hecho Cervantes, que es un hombre que nació en tal año en Alcalá de Henares, es un hombre que estudió, que viajó, que fue a Lepanto, que perdió un brazo, que llegó un momento determinado en el que se casó, que cuando era mayor, pues, bueno, que estuvo mucho tiempo también en Andalucía por los caminos de aquella época, que estuvo preso y que en determinado momento pues, se afanó en escribir una obra que después ha llegado a ser inmortal y algunas otras. Entonces, en esa descripción que se nos hace o en esa biografía que se nos hace de Cervantes, lo que nosotros nos encontramos son muchas cosas que se dan por supuestas, pero que son precisamente esos elementos de la estructura empírica. Por ejemplo, cuando se nos dice que pues Cervantes se quedó manco en Lepanto, estamos suponiendo que, vale, es que ese hombre supone tener dos brazos. Entonces se nos dice que se quedó manco. O cuando se nos dice que Cervantes se casó en determinado momento con una mujer llamada Catalina, entonces estamos suponiendo que en la vida humana existe el ser mujer y el ser hombre y tener una relación muy especial que es el casarse con alguien. Pero de eso no nos dice nada esa descripción o esa biografía del diccionario. Eso está incluido, está como supuesto porque pertenece precisamente a esa estructura empírica de la persona. Bueno, pues todas esas condiciones
son lo que él va a incluir en esa estructura empírica. Por ejemplo, el tema de la persona, el tema de la mujer, lo va a incluir así con esas categorías que os expliqué anteriormente, con el tema de la instalación proyectiva. Él va a hablar precisamente de este tema bajo el concepto de la condición sexuada de la persona. Fijaros que el español nos permite hacer unas distinciones muy valiosas, ¿no? Nos permite distinguir entre sexual y sexuado. Sexuado va a decir precisamente Marías que es una de esas instalaciones que son proyectivas, es decir, que abarca toda la persona, pero que a la vez nos permite ser un desde hacia. Estamos instalados en nuestra condición sexual, cada uno en la suya, pero a la vez nos permite abrirnos a la otra. Y esto es lo que va a explicar pues, todas esas determinaciones que hablábamos en la biografía de Cervantes, ¿no? El tema de las edades, por ejemplo, pues tampoco es un tema que haya surgido hasta el siglo XX. Fijaros que hemos hablado de Heidegger, de su libro Ser y tiempo, el más importante del siglo XX, según Julián Marías. El tema del tiempo tampoco ha surgido así específicamente como un tema filosófico, pues es que precisamente se entiende desde esas categorías, desde la instalación proyectiva. El tema de las edades se entiende de esta manera, ¿no? Como una instalación proyectiva, como el hecho de que yo estoy instalado en mi edad, pero a la vez me proyecto desde lo que ya era, desde lo que he recibido, hacia el futuro. Julián Marías va a decir también que la persona es un ser futurizo, ¿no? Que está con este giro tan interesante que nos permite el español, que está pues, proyectado hacia el futuro. No solamente somos personas que dependemos de lo que hemos recibido, sino que, bien, estamos mirando ilusionadamente hacia el futuro, ¿no? Bien, pues este tema de la condición sexuada es precisamente lo que va a desarrollar Julián Marías en su obra, en esta obra de antropología metafísica, y que nos va a permitir hacer pues, esa distinción fundamental. ¿Por qué? Porque sexuado, la condición sexuada, es precisamente lo que nos va a permitir entender lo que él va a llamar la disyunción vinculante, ¿no? El hecho de que somos hombres o mujeres, pero que estamos abiertos hacia lo otro, y que esto configura a toda la persona, no solamente una parcela aislada de la vida, como sería la parcela de lo sexual, sino que lo sexuado abarca todo y además aparece antes y desaparece después que la parcela sexual, ¿no? Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque nos permite entender a la persona de una manera mucho más global, ¿no? Él ha llegado a decir precisamente una expresión muy curiosa, le comentaba a Harold Raleigh que debe ser muy difícil traducirlo hasta el castellano, ¿no? Él va a decir que se puede decir que somos hombres y mujeres, igualmente personas, pero no personas iguales. Fijaros qué difícil este giro, ¿no? Traducirlo a otra lengua. ¿Qué es lo que quiere decir Julián Marías con esto? Bueno, sí, se hace mucha hincapié, y sobre todo hoy día, en el tema de la igualdad, pero él va a decir que es peligroso incluso hacer incisión en el tema de la igualdad y olvidar de la diferencia. ¿Por qué? Porque precisamente es una instalación sexual, es una instalación proyectiva. Es decir, que si olvidamos el tema de la diferencia, también estamos de algún modo aplastando la realidad, y eso es una violencia sobre la realidad, es una injusticia de nuevo. Es decir, que su posición sería como entre hombre y mujer existe un campo magnético de la convivencia y se entiende desde esta instalación proyectiva, es decir, que de alguna manera no se entiende solamente desde el término de la igualdad, sino de esta igualdad diferente. ¿Y cómo va a decir él que es esta igualdad diferente? Pues sobre todo con la idea del equilibrio dinámico. Fijaros, esta idea a mí me parece fundamental y sobre la que no se habla nada hoy día. Hoy día se plantea el tema de la mujer sobre todo desde la categoría que a mí me parece un poco inexacta, bastante inexacta, para ser exactos, de género. ¿Qué es género? Pues Julián Marías ha llegado a decir que cuando se habla de género se habla sobre todo del de los animales, perdón. Pero es que nosotros no somos animales, en absoluto. Tenemos una parte animal, pero no lo somos. Hombres y mujeres estamos humanizados, entonces la categoría de género es bastante inexacta para referirse a lo que nosotros somos. Se deja de lado todo esto que estamos hablando de la condición sexuada y que abarca a toda la persona. Es decir, que yo creo que Julián Marías se plantea otra manera de tratar este tema, y me parece mucho más interesante que la que actualmente se está planteando en la sociedad. Fijaros que pues, hoy día tenemos ministerios de igualdad, pero lo que os estoy contando, que dice es peligroso hacer incisión excesiva en el tema de la igualdad, porque también somos diferentes. No sé hasta qué hora tengo. Pues,
Sigue, por favor. Sigue. No hay problema, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Aproximadamente 5 minutos más. Sí. Yo acorto mis presentaciones, no te preocupes. De este tema de la igualdad, del equilibrio dinámico, a mí me parece totalmente interesante porque es que es, ya os digo, otra manera diferente de plantear la cuestión, pero no solo diferente, sino mucho más completa y más adecuada a la realidad. Dice precisamente Marías, hablar de igualdad entre hombres y mujeres es una de las más peligrosas estupideces en que puede caerse. Lo que puede y debe haber es equilibrio entre ellos. Un equilibrio dinámico hecho de desigualdad y tensión, la palabra que nos ofrecía también Fernando, entre generaciones. Tensión que mantiene al hombre y a la mujer a la par, precisamente para que sea posible la fuerza y plenitud de su encuentro, su enfrentamiento, su polaridad activa. O sea que con el término de equilibrio dinámico, lo que se nos ofrece precisamente, sí, los dos términos, la igualdad y la diferencia, pero además esta tensión que sería lo interesante, porque pues él va a hablar, sobre todo cuando se refiere al tema de la amistad, de que precisamente esta igualdad diferente es lo que hace valioso la relación con el otro sexo. Por ejemplo, él habla de cuando existe la amistad dentro del mismo sexo, de la que habla Aristóteles ya desde la Ética Nicómaco, sobre todo esa amistad se entiende como, sí, tener un tema en común o un trabajo en común. Pero ¿qué es lo que pasa cuando existe esta amistad entre hombre y mujer? Que el argumento, a decir Julián Marías, es el otro. Es la otra forma de ser persona, y esto va a ser lo interesante. No hace falta, por así decir, un tema en común o un trabajo en común, sino que es el otro, la otra forma de ser persona, lo que me interesa. ¿Por qué? Porque me hace más rico a mí mismo, es decir, me enriquece como persona, es ser testigo de la otra manera de serlo. Bien, pues este tema de la amistad entre hombre y mujer es muy complicado que se haya producido en la historia. ¿Por qué? Primero, porque se necesitan unas ciertas características sociales. Es decir, la mujer tiene que estar presente en la sociedad y durante mucho tiempo no lo ha estado. Se tiene que sentir, por así decir, a gusto entre los hombres. Y no solo eso, sino que tiene que tener la formación adecuada, o la altura intelectual adecuada, como para estar a la altura del hombre también. Bueno, pues cuando esto se ha cumplido, que ha sido precisamente en el siglo XX, después se ha producido otra serie de problemas que han llevado a lo contrario. ¿Cuáles son esos problemas? Pues son precisamente los que vivimos hoy día. El hecho de que las relaciones entre hombres y mujeres muchas veces se sexualizan. Acordaros aquí de la distinción que os conté sobre lo sexual y lo sexuado. Se llevan hasta el extremo de reducir lo sexuado, que es una parte que engloba la vida humana entera, a la parcela pequeña de lo sexual, con lo cual se está cosificando a la persona. Pues esto es lo que está un poco pasando hoy día. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque se elimina toda esa riqueza que nos aporta el otro. Es decir, que cuando existen esas características sociales y cuando se da realmente el tema de la amistad entre hombre y mujer, lo que Marías considera no solamente que eso sea valioso individualmente, sino que eso humaniza a la sociedad entera y eso es valioso también para todos. Y eso sería lo que él propone también, ¿no? Él va a decir también, nos comentaba Harold Raleigh, que ha sido muy difícil expresar esta expresión, ha sido muy difícil traducir al inglés esta expresión que dice Julián Marías, que nuestros amigos son siempre nuestras amigas. Eso es muy complicado de traducir porque, claro, el inglés tiene matices, el español tiene matices que no se pueden traducir exactamente al inglés, ¿no? Pero precisamente esto era lo que él pensaba, que nuestros mejores amigos son los del otro sexo. Para la mujer los mejores amigos no son las amigas, son los amigos. ¿Por qué? Porque te ofrecen la otra manera de ser persona también. Y esto engloba a todo, engloba la faceta sentimental de la otra persona, pero también engloba su inteligencia. Julián Marías es el primero, precisamente en la antropología metafísica, quien ha hablado de esta faceta de la persona. Inteligencia no es una inteligencia en general, sino que se tiene que traducir en razón vital masculina o razón vital femenina. Es el primer filósofo que ha hablado de este tema. Y fijaros si esto se oculta hoy día. El primero que ha hablado de este tema es un español, no es un alemán. Ha sido un filósofo español del siglo XX. Y esto sería valioso recuperarlo, ¿no? Porque es una filosofía, una metafísica que se ha hecho en español, ¿no? Bien, quería comentar también una serie de cosas, sobre todo porque lo prometí al principio. Cuando Marías habla del tema de la relación entre el hombre y la mujer, pues resulta que hay ambientes en los que esto se ha dado de una manera mejor.
y uno de esos ambientes es precisamente Andalucía. ¿Por qué? Pues una cosa curiosa, el ambiente que se nos ofrece aquí. Va a decir, por ejemplo, unas palabras absolutamente preciosas en su libro Nuestra Andalucía, y fijaros el título, no mi Andalucía, no mi interpretación de Andalucía, sino Nuestra Andalucía, la de todos. Va a decir así: en la realidad física de Andalucía, paisajes y ciudades, en lo que históricamente se ha hecho y todavía está presente, se ve una jugosidad, una ausencia de sequedad tan frecuente en otras partes, una velectatio, que es el clima adecuado desde el cual se puede realizar la dual, polar, disyuntiva convivencia humana. Aquel sistema de referencias desde el cual se viven recíprocamente el hombre y la mujer, y que introduce el argumento básico y originario de la vida. La reja, las macetas, el hilo de agua que emana de la fuente y da clausura a la plaza mínima, me parecen el símbolo y a la vez la huella que en la ciudad ha dejado el sesgo erótico con que Andalucía ha visto venir las cosas de la vida. No solamente es un texto bellísimo, sino que aquí, Julián Marías está hablando de ese eros que ya tiene tradición en la filosofía desde Platón. Tiene, de hecho, un capítulo en ese libro, Nuestra Andalucía, que lo llama así, como en el que habla de esta faceta erótica de Andalucía, ¿no? Es decir, lo que nos puede ofrecer Andalucía como un escenario para desarrollar la vida. Y me parece totalmente fascinante porque esto no se ha hecho. O sea, ver cómo influye el escenario de las ciudades para desarrollar la vida específicamente humana, esto es algo que ha empezado a hacerlo él en sus libros de viajes. Como seguramente sabéis, él fue profesor durante muchos años en Estados Unidos, también dio conferencias en otros países de Hispanoamérica y de Europa. Y entonces la visión que tiene sobre España, nuestra España en este caso, ha sido la que ha tenido él personalmente, pero también la que ha tenido viniendo desde lejos. Y esto significa, todos lo sabemos cuando hemos viajado, que te quedas también con las impresiones, con las imágenes que tienen los otros y que les han pegado a la retina cuando conocen lo nuestro. Es decir, que su imagen de España ha sido mucho más completa que la que podemos tener nosotros solos, ¿no? Bien, quisiera terminar también con una reflexión sobre Andalucía, que tiene que ver con la mujer también. Él va a decir que la mujer es, a semejanza del patio andaluz, un dentro pero abierto. Es decir, la mujer tiene esa faceta de la interioridad. De hecho, ha llegado a decir que la mujer es donde se puede estar, pero a la vez es abierta. Es decir, que tiene esta instalación proyectiva, esta instalación de la que hemos estado hablando antes, vectorial, que le hace estar abierta a lo otro. Y esto precisamente va a ser algo totalmente fundamental en su obra, ¿no? Que yo creo que debería ser recuperado hoy día porque nos daría otra visión completamente distinta de la mujer, y no solo de eso, sino de las posibilidades para el hombre también. Bien, y quiero terminar aquí. Nieves, muchísimas gracias.